Continuamos con el tutorial o la serie de tutoriales de Bootstrap 4, arrancando con una de las principales elementos que hay que entender a la hora de utilizar, que son las filas y las columnas. La utilización de las filas y las columnas es indispensable, ya que las usamos prácticamente en todo el sitio web. Todo Bootstrap está construido a través de este sistema de grillas, que son las que determinan cómo va a ser la disposición de los objetos en un espacio. Para esto entonces vamos a hacer un breve ejercicio donde podamos notar cómo funciona, cuál es el respectivo orden de estas etiquetas. Bueno, etiquetas no, perdón, de estas clases, que son las que le dan la vida al responsive design de Bootstrap, y además de eso, las que nos permiten organizar una correcta diagramación de nuestro entorno en nuestro sitio web. Para eso entonces vamos a arrancar empleando o construyendo nuestro section cualquiera, ¿sí? Donde vamos a incluir las respectivas filas y columnas. Entonces prácticamente desde donde cierra el header hacia abajo, todo se hace construyendo diferentes secciones. En este caso vamos a construir una sección y sería bueno que se acostumbren a poner de una vez una clase que la identifique. Por ejemplo, voy a poner la sección 1, ¿sí? En adelante vamos a empezar a llamarlas como sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, que son las que nos van a permitir organizar esos contenidos dentro de nuestro Bootstrap. Muy bien, ya está la sección entonces 1 construida y vamos a ver cómo funciona este tema de las filas y de las columnas. En el primer caso vamos entonces a construir la primera clase que permite que Bootstrap funcione, y es la clase container. Prácticamente este orden no varía en la construcción del sitio web. ¿Qué es lo que hace la clase container? Para que podamos ver su funcionamiento le voy a dar una clase que se va a llamar color1. De tal manera vamos a ver el container pintado de un color que nos va a permitir determinar su posición dentro del sitio web. Entonces vamos a estilizar a color1, recordemos que es una clase, entonces va con punto, color1, y le vamos a poner un background color que nos permita identificar este container. Vamos a visualizar. Bueno, omití algo, y es que hay que ponerle contenido para que lo podamos ver, ya que si no el alto como es automático, nos va a impedir que lo veamos. Entonces vamos a utilizar unos BRs para darle un alto y poder visualizarlo. Entonces el objetivo del container es enmarcar nuestro sitio web dentro de esta margen o esta retícula que vemos acá. Hacia la izquierda pues vamos a tener este espacio y hacia la derecha este espacio. El container tiene una variación que es el container-fluid. Si nosotros deseamos que nuestro container arranque desde el borde, tenemos que darle la opción fluid. De esta manera los contenidos arrancan desde el borde, a diferencia de simplemente container. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando vamos a utilizar imágenes full width o algunos elementos que son full width. Con el container fluid nos vamos a permitir utilizar el ancho de la pantalla o simplemente centrarla. Este centrado va a estar siempre presente indiferentemente del tamaño del dispositivo. Por ejemplo, yo puedo emular a través del zoom de mi computador una resolución más amplia. Nuestro container siempre va a estar en el centro y siempre va a tener un ancho determinado. Lo que no sucede cuando activamos el container fluid. Si empleamos el container fluid, nuestro container pues se va a explayar del ancho de la pantalla. Entonces ya entendemos cuál es este funcionamiento y la importancia del fluid. Por lo general nosotros siempre empleamos el container. Es necesario que después de cualquier etiqueta que lo contenga, ya sea un header, ya sea una sección, ya sea un footer,
siempre esté presente el container, ya que el container es el que nos permite organizar en ese centro pues, los elementos. Ahora sí, vamos a borrar estos BRs que tengo acá. La siguiente, recordemos que esta clase color, que es la que tiene aquí un espacio color 1, es la que nos permite darle este color rojizo, ¿sí? Si yo quito esta clase de acá que me la inventé yo, no la trae prediseñada Bootstrap, pues obviamente no va a tener ningún color el container. La siguiente clase es la clase row, que me permite anunciarle al navegador que voy a construir una fila. El row entonces me va a permitir organizar algunos elementos internos como las columnas. Y nuestro diseño pues está basado en columnas. Entonces vamos a repartir esa fila. Bootstrap siempre cuenta con 12 filas. Para esto nos vamos a remitir a W3 Schools y vamos a ver la sección básica de grids, ¿sí? Esto sería entonces las 12 columnas de Bootstrap, que nosotros las podemos repartir como querramos, en 3 partes de 4 cada una, en una parte de 4 y en otra parte de 8, en una parte de 6 y en otra parte de 6, o simplemente una parte de 12, o 12 partes de una columna. Aquí encontramos las clases que participan para la construcción de nuestro sitio web. Esta es la famosa clase call. Dependiendo del dispositivo en el que nos encontremos, pues vamos a ver dónde se aplica. Por ejemplo, SM, que es small, ¿sí?, se aplica solo en valores o en dispositivos con un ancho de pantalla igual o mayor a 576 píxeles. El que normalmente usamos, Call MD, Medium Device, solo funciona en dispositivos con una pantalla igual o mayor que 768 píxeles. Lo mismo que LG y la nueva de Bootstrap 4, que es XL, Extra Large, ¿sí?, que es por encima de los 1200. Entonces, vamos a ver cómo funcionan las grillas. Para esto vamos a construir la primera clase, que es, ya recordemos, Call MD y el valor de columnas. Por ahora vamos a poner 12 columnas. Aquí hemos ocupado las 12 columnas de nuestra fila. Vamos a aplicarle color 2, la clase color 2, para poder visualizar este espacio dentro de nuestro diseño. La vamos a citar acá. Voy a copiar color 1 y le vamos a dar color 2. Color 2 me va a permitir a mí visualizar el ancho de esa columna. Entonces vamos a cambiarle un color diferenciador. Voy a poner un color que lo podamos visualizar. Y vamos a ver aquí la pequeña línea. Recordemos que como no tenemos contenido, pues es bueno utilizar el BR para dar un alto de línea. Entonces vamos a aplicar unos cuantos BRs para emular ese alto. Este BR pues lo que hace es, funciona como un salto de línea, como un enter. Nos va a ayudar a fingir un alto, ¿sí? Entonces tenemos una fila, un row de 12 columnas. Es el color verde. Nosotros podemos repartir este espacio en dos columnas de 6 y 6. Para esto entonces pues tendríamos que copiar nuestra clase. La voy a organizar un poco mejor para que podamos entender en aras de este ejercicio. Voy a borrar estos BRs que está acá. No nos ocupe tanto espacio dentro del monitor. Entonces voy a borrar estos elementos y voy a incluir los BRs aquí, en fila, de tal manera que no nos ocupe tanto espacio. Ahí están, ¿sí? Revisemos que esté bien. Acá están nuestros BRs. Y estamos ocupando 12 columnas, ¿sí? O sea, columna tamaño medio, o sea, para un screen medio. Recordemos lo que nos rezaba acá con el MD. Medium device, o sea, que sean iguales o mayores a 768 píxeles, por eso es que están funcionando como MD. Nuestros BRs que están emulando un contenido y en el cierre del div, ¿sí? Estos BRs están encerrados dentro de nuestras 12 columnas. Pero si yo quisiera repartir esto en dos partes, entonces debería copiar nuestra clase de columna y
disminuir la cantidad de columnas ocupadas. Cada fila debe tener 12 columnas, o sea, cada row. Recordemos que el row abre aquí y cierra aquí abajo. Y dentro tenemos dos secciones o dos partes, pero estas dos partes están de 12 columnas. Entonces, para que sumemos 12, debería ser cada parte de 6. Entonces se hace simplemente la verificación. 6 y 6 igual 12. Esto va a representar que en nuestro Bootstrap podamos ver reflejadas las dos partes de 6, ¿sí? Vamos a cambiarle el color a la otra parte, al M6 le vamos a poner un color 3 para que no, pues, no nos haga como un bloque aquí pesado, ¿sí? Aquí ya vemos las dos partes funcionar. Entonces vamos a cambiar el color 3. Vamos a cambiar a color 3 y le cambiamos el color de fondo. Muy bien. Entonces tenemos una parte de 6 columnas y la otra parte de 6 columnas. ¿Para qué funciona esto? Esto funciona para que el responsive se adecue como nosotros deseamos. Cuando hacemos pequeño el dispositivo, lo que hace él es ponerse verticalmente. Entonces yo en este lado podría poner una imagen, en este lado un enunciado, alguna actividad ahí pues que tenga pendiente con el tema este de la diagramación de Bootstrap. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que nosotros deseamos dividir esto en 4 partes. Entonces deberíamos copiar esto 2 veces más. En este caso tenemos 24 columnas porque tenemos repetido el número 6 veces. Lo que tenemos que hacer ahora es restar o a calcular cuál sería la cantidad de columnas necesaria para que siempre nos dé 12. En este caso es una división muy sencilla que sería 12 columnas entre 4 partes. Eso nos da un valor de 3. Entonces nosotros podemos controlar esto a 3 columnas. Y vamos a intercalar el color 2 y el color 3 para que podamos ver cada una de esas columnas. Entonces, color 2, color 3, color 2 y color 3. De esta manera, nuestro elemento va a quedar de la siguiente forma. Las grillas han adaptado este contenido de tal forma que esto quede en una columna, 2 columnas o 3, más bien dicho partes, una parte de 3 columnas, segunda parte de 3 columnas, tercera parte de 3 columnas y cuarta parte de 3 columnas. El responsive ya empieza a funcionar perfectamente. Ya nosotros podemos ver cómo cuando el dispositivo se hace pequeño, estas columnas pasan a ser de 12, o sea, 12, 12, 12, 12. Y a cierto ancho, estas columnas pues son de 3 columnas cada una. De esta manera nosotros podemos organizar los contenidos de nuestro sitio web. Ahora sí, digamos que queremos incluir más abajo otra sección porque esta pues ya está terminada. Simplemente tenemos que abrir de nuevo una sección. Recordemos la importancia de empezar a nombrar las secciones, entonces class, puedo ponerle sección 2 para saber que estoy dentro de la sección 2. Y exactamente el mismo proceso, entonces div class, vamos a ponerle un container, ¿sí? En este caso no le vamos a aplicar ningún color porque ya están los colores de las columnas por encima, entonces no lo necesitamos. Y continuamos con la construcción de las columnas, de las filas, perdón. Entonces div class row para poner una serie de columnas. En este caso vamos a partir esa columna en 2 partes de 6. Entonces div class call, recordemos de columna, dispositivo medio y el valor de columnas, 6. Lo mismo para la de abajo, porque son 2 partes. Entonces div class call md6. Con esto hemos repartido la fila de la sección 2 en 2 partes de 6. Vamos entonces a crear un color más para que podamos verlo acá. Entonces vamos a llamar a color 4 para que podamos intercalar colores.
Le vamos a poner acá color 4, vamos a borrar este tema aquí, voy a poner otro color distintivo y lo vamos a ver funcionar. Ahí más bien. Ahora sí, a la primera columna le voy a poner el color 4 y a la segunda columna le voy a poner el color 1. Esto es solo para que veamos el contenido, cómo funcionan las grillas. Ahora sí, copiemos estos BRs que tenemos aquí para que haga los saltos de línea y podamos verla con un determinado alto. Y ya lo hemos visualizado. Entonces fácilmente con la utilización de las clases nosotros podemos construir la maqueta de un sitio web normal. El sistema de grillas es bastante sencillo de utilizar y las clases que juegan un papel importante, ya como resumen, son, entonces siempre tener en cuenta abrir las secciones, ¿no? Después de que cerremos el header. Las secciones irían en la parte del cuerpo de nuestra página. La clase container con su variación, container fluid para cuando queremos hacer elementos widescreen. La clase row que me permite hacer las filas para llenarlas finalmente de columnas. Y la clase call md y el valor de las columnas que siempre en su totalidad por cada row deben sumar 12. 3 por 4, 12 y 6 por 2, 12. Entonces ahí tenemos la totalidad de esas columnas aplicadas. De esta manera nosotros podemos diagramar cualquier especie de contenido dentro de nuestro sitio web, cualquier diseño que nosotros queramos implementar siempre debería estar consciente o pensado en la utilización de este sistema de grillas. Muchas gracias.